En esta entrega vamos a revisar algunas imágenes radiográficas, ya comprendiendo el proceso de soldadura, cómo podemos encontrar, cómo vamos a evidenciar en una radiografía estas indicaciones, estos defectos. Debemos hablar de algunos términos como son discontinuidad, defecto, indicación, eh, los cuales nos van a determinar según la norma, si hablamos por ejemplo de las normas ASME, la API, pues nos va a dar una referencia de qué es admisible y qué no es admisible. Algo de las normas AWS también encontramos, de qué sí podemos aprobar o qué debemos rechazar cuando encontramos defectos. Entonces encontraremos algunas indicaciones alargadas, indicaciones redondeadas, eh, las indicaciones alineadas, otro tipo de las discontinuidades ya en la soldadura, como son las porosidades, las inclusiones de escoria, inclusiones de tungsteno puede ser. En la parte de fusión podemos encontrar fusiones incompletas o falta de fusión, penetración incompleta o falta de penetración. Podemos encontrar fisuras, lo que también en alguna documentación encontraremos como cracks. Las socavaduras o mordeduras del material también son evidenciadas en radiografía. Las concavidades, laminaciones, sobremonta excesiva, solape, fisuras laminares también. Algunos golpes de arco son evidenciados en la radiografía. La desalineación o el high-low que se llama comúnmente, las salpicaduras, penetración excesivas, rechupes de cráter y quemones. Esos son algunos términos que vamos a utilizar para la inspección de las radiografías. Para las personas que están en el área de radiología del sector salud, pues les va a ser mucho más fácil comprender estas imágenes que de pronto para quienes no están acostumbrados a verlas. Entonces encontramos aquí unas porosidades dispersas, distribuidas a través del cordón de soldadura. Entonces acá tenemos material base, acá material base, imagínense esto como una lámina, esta otra lámina y este es el cordón de soldadura. Y vamos a encontrar algunas porosidades que están dispersas a lo largo del cordón de soldadura. Vean, acá podemos ver aquí unas cuantas, pero están relativamente dispersas a lo largo del cordón de soldadura y según la norma de referencia que vayamos a usar para inspeccionarlo nos va a decir en una longitud de tanto pueden ser aceptados X cantidad de número de poros. Entonces este componente, aunque tenga poros, es posible que, que no sea rechazado a pesar de tener poros. Eso depende, la norma de referencia depende qué función va a cumplir este elemento, qué es ese elemento, el proceso de soldadura que se usó y todas las variables que están descritas en cada norma. Aquí, por el contrario, ya tenemos es una porosidad agrupada. Cuando los poros están agrupados en un solo sitio, ya es otra historia, porque es básicamente lo mismo a que estuviera hueca la soldadura, porque son tantos pequeños agujeros en un mismo sector que se podría casi que considerar que está hueco esta soldadura en su interior. Esto la gran mayoría de las veces es objeto de reparación, se va a proceso de reparación. Y en un corte transversal entonces podemos evidenciar cómo se vería. Bien, esto es un material base, esto es otro material base, láminas unidas. Estas láminas fueron cortadas con un bisel, una angulación y un talón y una angulación para darle la cabida a un cordón de soldadura que va a tener esta presentación. Es posible que estos poros se queden hacia un solo lado o pueden ser distribuidos a lo largo o a lo ancho mejor de la soldadura, pero repito, cuando están agrupadas, ese es el problema. Esto sucede usualmente cuando queda aire atrapado dentro del charco de soldadura.
eh, una de las muchas posibles variables de fallar en la soldadura. Esto se trata de esta imagen de porosidades alargadas, porosidades que están dispuestas a lo largo del cordón de soldadura y se pueden distinguir de otra discontinuidad porque no son uniformes, es decir, se ven redondeadas, es una discontinuidad redondeada. Eh, Están a lo largo, están distribuidos de manera uniforme pero no constante, es decir, no es una línea que atraviese, sino son pequeños poros de manera intermitente que está a lo largo de toda la soldadura. Esto igual depende de la norma, pero seguramente va para reparación. Y la reparación es, tienen que meter pulidora, un disco de corte, remover esta soldadura, otra vez alistar este bisel y volver a hacer el proceso de soldadura. Eso es un proceso bastante dispendioso, demorado, costoso, que a nadie le agrada encontrar este tipo de defectos, pero toca reportarlo para que sea reparado. Estas inclusiones alineadas se diferencian un poco de la imagen anterior. Se presentan paralelas al eje de la soldadura y se presentan de manera interna. Entonces vean que esto ya tiene una forma más alineada. Esto no es no son circulares como las anteriores, que eran pequeños poros, pequeñas burbujitas alineadas, sino que esta es inclusión de material en la soldadura de manera alineada. Posiblemente la superficie no estaba lo suficientemente limpia, no estaba preparado el material base para recibir la soldadura y por eso quedó en esta presentación. En esta radiografía podemos encontrar inclusiones de tungsteno dentro del cordón de soldadura. Estos puntos que se ven más brillantes es tungsteno que fue depositado allí pues porque fue realizado con uno de los procesos de soldadura en el cual se utiliza el tungsteno como lo veíamos en una presentación anterior, que no es el material de aporte del tungsteno. Ojo, el tungsteno no es el que está formando el cordón de soldadura, sino que la pistola que funde ese material de soldadura es posible que desprenda algunos fragmentos de tungsteno y va a quedar depositado en la soldadura. Esto, como no forma parte del cordón original de soldadura, pues atenta contra la integridad de la soldadura y esto pues no está de ninguna manera bien. Hay que tener claridad y no confundir inclusiones de escoria con inclusiones de tungsteno. Las inclusiones de tungsteno son mucho más brillantes porque el tungsteno es un material muy denso, mucho más denso que la soldadura, mucho más denso que el material base. Por eso se ve más brillante, por llamarlo así. Aquí podemos observar lo que es una penetración incompleta. Lámina, material base, cordón de soldadura, pero no llegó hasta donde debía llegar. Esta soldadura, este aporte debía sobrepasar este límite y se quedó antes. En la radiografía lo vamos a evidenciar como una línea muy bien definida a lo largo del pase de soldadura hasta donde logró avanzar, pues va a dejar la huella. Acá lo hicieron de manera adecuada. Vean que la densidad de la soldadura, de la imagen de esta soldadura en esta parte es distinta a esta, y en esta lo evidenciamos con una línea. Eso es una falta de penetración. Aquí tenemos una una penetración insuficiente por desalineamiento, es decir, el high-low como se le llama también. Esta lámina de acero respecto a esta no tiene la misma alineación, no estaban a la par. Vean acá, estaba más hacia abajo y al momento de soldar pues se unen y la inspección visual por encima se ve como si estuviera bien,
pero la única forma de poderlo concluir de manera cierta es por medio de la radiografía. Las densidades ópticas son bien distintas en los dos lados y podemos concluir entonces que es una penetración insuficiente, es decir, no llegó como tenía que llegar, pero básicamente está dado es por la desalineación de estas dos láminas. Y al decir en láminas me refiero a que esto igual puede suceder en una tubería, porque si una tubería, los dos tramos de la tubería no están alineados de manera correcta, pues va a presentarse el mismo defecto. Estas son eh, los defectos más comunes que se encuentran en las radiografías. Como ven, para quienes están en el sector salud, van a comprender inmediatamente tan pronto ven la imagen que hay algo especial ahí. No es tan complicado la interpretación de estas imágenes. Cuando uno se familiariza con ellas, pues lo encuentra muy rápido los defectos. Así como ustedes en alguna ocasión en el grupo de WhatsApp alguien publicó un componente aeronáutico que tenía una fisura, asimismo se evidencia en temas de soldadura. Con esta entrega podríamos dar por finalizado el primero de los cursos, el de radiografía industrial. Este se compone obviamente por el de transporte de material radioactivo y como les decía, en la medida que vamos aprendiendo de las otras actividades, así sean del sector salud, vamos a poder lograr completar un poco más la historia respecto a esta actividad. Esta última presentación tiene una pequeña tarea y es que ustedes busquen en internet la mayor cantidad de imágenes radiográficas, porque si yo les muestro solamente estas, pues estas son las más comunes que se pueden encontrar, pero en la medida que ustedes puedan ir observando diferentes radiografías, van a evidenciar que es muy sencillo encontrar los defectos. Entonces, la tarea para por favor, es que como mínimo encuentren unas 10 radiografías, imágenes de radiografía industriales y las hagan llegar con sus